Pedro Infante, la leyenda que se niega a morir. Entre verdades, misterios y teorías sobre su presunta muerte fingida. Pedro Infante Cruz, nacido en Mazatlán, Sinaloa, y criado en Guamúchil, se convirtió en uno de los máximos íconos de la cultura mexicana. Con una carrera meteórica en el cine y la música, se ganó el corazón del pueblo gracias a su carisma, talento y sencillez. El 15 de abril de 1957, el país entero se paralizó con la noticia de su trágica muerte en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán. Sin embargo, desde aquel día surgieron una serie de versiones que aseguran que el ídolo del pueblo jamás murió, al menos no en ese momento. Sí. El accidente que dio origen al mito. Pedro Infante viajaba como copiloto en una aeronave, modelo C-87 Liberator Express, cuando el aparato se desplomó poco después de despegar. El choque fue tan violento que el avión se desintegró, provocando un incendio que consumió todo a su paso. Las autoridades reportaron la muerte del actor y cantante, aunque los restos nunca fueron plenamente identificados, lo que dio pie a que los rumores tomaran fuerza. Las autoridades afirmaron que Pedro había sido uno de los cuerpos calcinados, hallados en el lugar del accidente. Sin embargo, la falta de pruebas fehacientes, la escasa evidencia física y el hermetismo en torno al suceso sembraron la semilla de la duda. ¿Y si Pedro fingió su muerte? Sí. Las teorías que alimentan la leyenda. A lo largo de las décadas, se han tejido numerosas teorías que intentan explicar por qué y cómo Pedro Infante habría fingido su muerte. Aquí repasamos las más conocidas. Desfigurado tras el accidente. Una de las versiones más difundidas asegura que Pedro sobrevivió al accidente, pero quedó con el rostro y cuerpo gravemente quemados. Debido a su orgullo y vanidad, y por el deseo de preservar su imagen ante el público, habría decidido desaparecer voluntariamente y permitir que el mundo creyera que había muerto. Esta teoría sugiere que pasó el resto de su vida oculto, posiblemente en Yucatán, una vida oculta en Mérida. Otra versión afirma que el ídolo no solo sobrevivió, sino que construyó una nueva vida en Mérida, lejos del foco mediático. Algunos lugareños aseguraban haberlo visto en diversas zonas del estado, y hay quienes afirman que poseía hoteles y propiedades en la región. Su presunta presencia, siempre rodeada de discreción y misterio, mantenía vivo el mito. Cárcel, escape y exilio. Una teoría más extrema postula que Pedro se vio envuelto en un conflicto con altos mandos de la política mexicana al haber tenido un romance con la amante de un poderoso funcionario. Como castigo, habría sido enviado a las Islas Marías. No obstante, uno de sus custodios, compadecido por su situación, lo habría liberado. Y desde entonces deambuló por las costas del país, protegido por Cantinflas. Una versión aún más insólita señala que Mario Moreno, Cantinflas, supuestamente ocultó a Pedro en un rancho en Pachuca, Hidalgo. La versión cobró fuerza cuando el propio Cantinflas hizo declaraciones ambiguas al respecto y, según se dice, ofreció una recompensa a quien pudiera probar que Pedro realmente había fallecido. Aunque con el tiempo, aclaró sus palabras diciendo que Pedro vivía en el corazón del pueblo, la duda quedó sembrada. Sí. Antonio Pedro, la verdadera identidad de Pedro Infante. En los años 80 apareció un hombre en la Ciudad de México conocido como Antonio Pedro, cuya apariencia, voz, cicatrices y hasta caligrafía eran inquietantemente similares a las del fallecido artista. Muchos comenzaron a sospechar que se trataba del propio Infante viviendo con otra identidad. Pruebas y coincidencias sorprendentes. Un perito español comparó la letra de Pedro Infante con la de Antonio Pedro y aseguró que eran prácticamente idénticas. Además, la cicatriz en el mentón, la estatura, la edad coincidente y ciertos gestos particulares abonaban a la teoría. Antonio Pedro incluso relató anécdotas de la vida de Pedro que solo un allegado muy cercano podría conocer, o tal vez él mismo. Éxito efímero y final misterioso. Antonio Pedro ganó cierta fama en bares de Coyoacán y apareció en algunas producciones cinematográficas. Se presentaba como imitador, pero siempre dejaba la puerta abierta a la duda. En entrevistas se mostraba evasivo, sin negar ni confirmar que él era Pedro Infante. Murió en 2013, sin revelar completamente su pasado, dejando aún más incógnitas. Sí. El nicho, la tumba y el cuerpo. Pedro Infante fue sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, donde hasta la fecha miles de admiradores acuden a rendirle tributo cada 15 de abril. Sin embargo, el hecho de que no se haya identificado con certeza su cuerpo en 1957 sigue siendo el argumento central de todos los escépticos. Sí. Conclusión. Mito, conspiración o simple leyenda popular. La figura de Pedro Infante trasciende su obra.
Su supuesta muerte fingida forma parte del imaginario colectivo mexicano, donde los ídolos no mueren, sino que se convierten en leyendas vivientes. Así como Elvis Presley, Michael Jackson o Juan Gabriel, Pedro Infante habita esa esfera de personajes, cuya desaparición física siempre será cuestionada. Sea verdad o ficción, el mito sobre su fingida muerte ha contribuido a mantener viva su memoria, su música y su legado, porque mientras haya alguien que escuche Amorcito Corazón o vea a Nosotros los Pobres, Pedro Infante seguirá vivo.